Señor les bendiga, mis amigos, mis hermanos. Este es tu programa Camino de Salvación. Reciban un afectuoso saludo. No le cambie, quédese con nosotros, que vamos a compartir la palabra de vida. Esa palabra que llega al corazón y que da entendimiento. Esa palabra que llega al corazón y cuando el entendido ruega que se quede, es grabada por el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Vamos a estar compartiendo una palabra que va a ayudar mucho a nuestra vida. Nosotros a veces tenemos un conflicto interior de lo que es el servir a Dios y de lo que son las riquezas en el mundo. Y pensamos que están peleados el uno al otro. Sin embargo, tenemos que poner las prioridades como deben de ser en la vida para que podamos nosotros entonces disfrutar de las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a compartir la palabra que está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6. Y el tema de hoy es acerca de Dios y qué dice Dios sobre las riquezas. Y en el verso 24 del capítulo 6 de Mateo dice lo siguiente el Señor Jesucristo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas, dice el Señor. Hay una porción escrita que nos dice que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que el hombre necesita van a ser añadidas. Tenemos que entender que ninguno que quiera servir lo puede hacer a dos amos, a dos señores. Aquí Jesucristo nos está enseñando que la única manera para tener bendición en casa, en familia, en la vida que queremos vivir, es sirviéndole al Señor correcto. Y pensamos que aquí nos está diciendo Dios que el dinero no sirve. No, el dinero sirve. Pero nosotros tenemos que servirle al Señor, porque el Señor nos dice que tenemos que buscarle a Él. Buscamos a veces cosas materiales, cosas que nos traigan una satisfacción a la vida, que cubran las necesidades. De todo eso el Señor sabe que tenemos necesidad. Sin embargo, vamos nosotros por la vida tratando de obtener las cosas a nuestra conveniencia, en nuestras fuerzas y no en las fuerzas del Señor. La Escritura nos enseña que Cristo va a suplir todas las necesidades que tengamos de acuerdo a sus riquezas en gloria. Dios no está peleado con las riquezas. Lo que Dios quiere es que nos le sirvamos a las riquezas. El dinero no podemos nosotros buscarlo con la ambición, con el deseo de llenar la cartera, la cuenta de banco y llenar la casa de cosas materiales, sin antes considerar que lo que tenemos que es, primeramente, buscarle a Él. La Escritura nos enseña que si buscamos el rostro del Señor, Él hará en nuestra vida lo que está escrito en su palabra. Vamos a ver otra porción de la Escritura donde nos aclara cuál es la razón por la cual nosotros tenemos que buscar al Señor.
La Escritura dice que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y en Romanos capítulo 14 nos aclara qué es el reino de Dios en específico. Fíjese lo que dice Romanos 14, en el verso 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andáis conforme al amor. No hagáis que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y luego continúa diciendo, no sea pues vituperado vuestro bien. Fíjese lo que dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muchas veces nosotros queremos estipular lo que se debe de comer, lo que se debe de beber, qué podemos poner en la mesa y qué no podemos poner en la mesa, cómo se debe de vestir, qué es lo que se debe de comprar, dónde deben de estudiar los hijos, cómo hay que educar a los hijos. Todo eso está bien, pero está en segundo término en el reino de Dios. Porque el reino de Dios, cuando nos dice el Señor que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios, es porque nos dice que tenemos que entender cómo debemos de vivir para el reino de Dios. Y el reino de Dios es justicia. Primeramente porque la justicia fue revelada al hombre a través de Jesucristo. Y la justicia se revela por fe, creyendo que lo que está escrito es para bendición mía, para bendición suya, para bendición de las familias, porque Él nos enriqueció. Siendo Dios, no consideró ser igual a Dios, dice la Escritura. Jesucristo se despojó de todas sus riquezas y vino a darnos vida, vino a enseñarnos cómo debe ser la familia, cómo debe ser el hombre, la mujer, su comportamiento, cómo deben ser los padres con los hijos para con los padres, cómo debe ser el hermano para con su hermano, cómo debe ser la vida que agrada en la buena voluntad agradable y perfecta al que nos hizo, el Dios Todopoderoso. Y aquí nos dice que el reino de Dios también es paz. Paz no como el mundo la conoce, sino paz como el Señor Jesucristo nos las ha manifestado y nos las ha dado. Nosotros sin Cristo, muy difícilmente, por decir que no, podríamos tener paz. La paz que Dios nos da es una paz que sobrepasa todo el entendimiento del hombre. La paz, cuando queremos razonarla a través de nuestra mente, difícilmente la podemos entender cuando es la paz en el reino de Dios. Esa paz que nos da una convicción de que aunque veamos las cosas en problemas, en tempestades, en angustias, el Señor está ahí para fortalecer, para ayudar, para dar consuelo, para ayudar a que podamos pasar por ese fuego y la llama no arda en nosotros. Que podamos pasar por esa inundación y no suframos daño, que podamos enfrentar el río que viene contra nosotros, pero tener la conciencia y el entendimiento que el Espíritu Santo, como dice aquí la Escritura, va a levantar bandera delante del enemigo. Y podemos estar en paz, podemos estar quietos, tranquilos. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no está en el dinero,
Nuestra confianza no está en las riquezas. Nuestra confianza no está en lo que yo pueda hacer en mis fuerzas. Nuestra confianza está en el Dios Todopoderoso. Todopoderoso. Por eso nos dice, ninguno puede servir a dos señores. Porque vamos a amar a uno y aborrecer al otro. El hombre se ha confundido en esto de las riquezas. Cuando el hombre se confunde, empieza a servirle al dinero. Y entonces tiene como sirviente a Dios. No es así. Porque el hombre busca las riquezas y cuando se acuerda en su necesidad espiritual, cuando se acuerda en la necesidad familiar de angustia, entonces quiere que el Señor venga y haga en su vida lo que Él quiere. Y le dice, Señor, yo quiero que tú me hagas esto. Quiero que me ayudes y hagas esto. Señor, yo te pido que tú hagas esto. Y traemos a Dios como sirviente. No, Señor. Aquí el sirviente somos nosotros para el Señor. Y vamos a entender que cuando servimos al Señor, hay un Señor que nos sirve a nosotros. Fíjese bien, Cristo está hablando aquí, en lo que es la Escritura, del servir a Dios y servir a las riquezas. No podemos hacer al mismo tiempo lo mismo. Nunca. O servimos a Dios y las riquezas nos sirven a nosotros, o servimos a las riquezas, pero nunca Dios nos va a servir a nosotros. No nos confundamos. Dios no está peleado con el dinero. La Escritura nos dice que Dios es el dueño de la plata y el oro, de la tierra y su plenitud, y todos los que en Él existen. Vamos a entender a través de este estudio qué es el dinero y para qué sirve. Entonces, para concluir aquí lo que estábamos leyendo en Romanos capítulo 14, versos 17, dice que también el reino de Dios es gozo, es alegría, es contentamiento, es el fluir en el Espíritu. Cuando estamos en el Señor, cuando le servimos, entonces viene la justicia a reinar en nuestra vida y nuestras obras van a ser rectas delante del Señor porque somos guiados por el Espíritu Santo del Señor. Nuestra vida va a tener paz porque el castigo de nuestra paz ya fue sobre de Él, sobre de Cristo. Él nos dio la paz a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, porque ciertamente éramos merecedores del castigo eterno, de la muerte, porque la paga del pecado en el cual vivíamos era muerte, pero Cristo vino y pagó y nos dio paz. Y cuando tenemos en nuestro corazón la paz, entonces viene el gozo. Un corazón en conflicto no puede tener gozo. Una nación en guerra no puede tener gozo. Una nación que vive en injusticia no puede tener la alegría de su pueblo. Por eso es importante que nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia. Y entonces el dinero, las añadiduras van a venir, porque van a venir a cumplir la palabra del Señor. Hay una porción que nos habla acerca del dinero y lo que es el dinero. Fíjese bien lo que dice en el libro de Eclesiastés. Cuando yo entendí esta porción de la Escritura, pude entonces decir cuán equivocado estaba yo al andar buscando en lo material la satisfacción en nuestra vida, para la familia, para los hijos, pero no tenía la justicia, no tenía la paz y no tenía el gozo. Fíjese lo que dice.
¿Qué es lo que significa el dinero que Dios hizo? Está en Eclesiastés capítulo 7, en el verso 12. Y dice lo siguiente, y leyendo un poquito antes, en el verso 11, dice, buena es la ciencia, fíjese lo que dice, buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol, o sea, para los que están vivos. La ciencia de Dios es la que nos ayuda a nosotros a entender cómo es que las cosas en nuestra vida funcionan. Y luego dice, verso 12, hablando de dinero, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. La ciencia de Dios es nuestro escudo. La palabra del Señor nos dice, tú eres mi escudo y tú eres mi fortaleza. No temeré, aunque ejércitos acampen alrededor de mí, mi corazón estará confiado, tendrá paz, porque tú eres mi defensa, tú eres mi escudo, tú eres mi torre fuerte delante del enemigo. Entonces, la ciencia de Dios es nuestro escudo, pero también dice que escudo es el dinero. Escudo es el dinero. Y nos aclara que la sabiduría de Dios es más que el escudo como el dinero, porque la sabiduría de Dios nos da vida. Y para que podamos tener sabiduría usted y yo, tenemos que pedírsela al Señor. Pero cuando pidamos sabiduría al Señor, como dice la Escritura, tenemos que tener una convicción dentro de nosotros que tenemos que tener la cordura en el corazón. Porque Proverbios capítulo 8 nos dice que la sabiduría habita con la cordura. Y si yo no tengo cordura dentro de mí, va a ser imposible, aunque yo pida la sabiduría, que venga y haga en mí lo que tiene que hacer. Entonces, sabemos por la palabra que escudo es el dinero. Fíjese, y aparte no nos deja ahí solamente. Hay una porción que dice en Eclesiastés capítulo 10 también, en el verso 18 y 19, fíjese lo que dice acerca del dinero. En el 18 nos habla de la persona que no quiere trabajar. Nosotros tenemos que trabajar para poder comer. Tenemos que trabajar para que el dinero venga a nuestras manos. Pero dice lo siguiente, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Hablando de las personas que piden y piden y piden, pero no trabajan, pero quieren tener dinero. Es imposible. No es correcto. Es una manera incorrecta de vivir. Entonces, ¿qué nos enseña la Escritura? Que tenemos que trabajar para poder tener la capacidad de llevar comida a nuestra mesa. Y dice el verso 19, por el placer se hace el banquete, o sea, se hace la fiesta, por gusto. Y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Fíjese bien lo que dice el Señor. El dinero sirve para todo. Entonces, yo le sirvo a Dios, Dios me bendice, me da prosperidad, me da dinero, y el dinero que me da me sirve a mí.
Yo no le sirvo el dinero me sirve a mí. ¿Para qué me sirve? Me sirve para cubrir las necesidades que hay en casa. Me sirve para llevar alimento a mi mesa y su mesa. Sirve para comprar lo necesario en el vestido, en la casa, un techo donde vivir. El dinero sirve al hombre para dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Cuando uno trabaja, dice la Escritura que Dios prospera y nos vamos a sentar a la mesa y vamos a comer el bien de nuestras manos y vamos a leer esa porción de la Escritura. Pero quiero hacer énfasis en lo siguiente. Jesús enseña, no le puedes servir a dos señores, porque vas a amar a uno y aborrecer a otro. No puedes servirle a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. No es correcto. Todo lo que el hombre haga debe ser encaminado en sus obras de justicia por Dios a servirle a Dios. Y entonces Dios hará en cada uno de nosotros esa bendición y va a derramar suficiente hasta que sobre y abunde. Y fíjese, quiero compartir con usted lo que dice el Salmo. Hay un Salmo que está de grande bendición para los que creen la palabra del Señor. Está en el Salmo 128. Vaya conmigo a la Escritura y fíjese lo que dice en la bendición que el Señor nos da cuando buscamos el reino de Dios y su justicia. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Fíjese lo que dice. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Dice, he aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y manda una bendición. Bendígate Jehová desde Sión. Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Y dice, paz sea sobre Israel. Traducido a nuestras vidas, nos enseña que tenemos que andar en el camino del Señor. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia para poder ser bienaventurados, para poder tener la bendición a través del trabajo y sentarnos a la mesa y comer del bien. Y tener a nuestra esposa, a nuestros hijos en casa. Y la esposa es de grande bendición, porque cuando encontramos esposa, encontramos la benevolencia de Dios, porque la Escritura nos dice que el Señor, Dios Todopoderoso, es el que le da esposa al hombre. Y aparte que le da esposa al hombre, le da su herencia, porque herencia de Jehová son los hijos. De gran estima es el fruto del vientre. Y dice que como saetas, como flechas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Dice, bienaventurado el varón
Lo único que tenemos que hacer es trabajarle a Dios, trabajarle al hombre, como que si trabajáramos para Dios. Respetar las autoridades que Dios nos pone en el trabajo, en la ciudad, en el campo. Y Dios prosperará, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. Porque Dios en su palabra lo estipula de esa manera, que Él va a prosperar el trabajo de nuestras manos y va a llevar bendición hasta que sobre y abunde cuando nosotros hagamos su voluntad, su perfecta voluntad, que es agradable, que es una voluntad que tenemos que entenderla, tenemos que aplicarla, tenemos que obedecerla, porque entonces de esa manera nosotros estaremos sirviendo con nuestra vida al Señor, siguiendo los mandamientos que Él estipula, siguiendo las cosas que tenemos que hacer para bien de usted y de mí. Entonces, para finalizar, no podemos servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Sirvámosles a Dios, sirvamos a Dios, y entonces va a venir la abundancia en plata, en oro, y el dinero va a ser escudo, y el dinero sirve para todo, y el dinero nos va a servir. Entonces, mi amigo, mi hermano, tenemos que escudriñar la Escritura y entender que las riquezas no están peleadas con Dios. Lo que Dios nos dice es que no podemos servirle a ellas. Ellas nos tienen que servir a nosotros. Y solamente va a ocurrir el servicio de las riquezas para nosotros cuando nosotros entendamos que tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra voluntad. Y al prójimo tenemos que servirle también, como nosotros mismos nos amamos y nos queremos. Este es su programa, Camino de Salvación, y la salvación está en Cristo Jesús. Nos vemos la próxima semana.